Entonces ahora sí un poquito me van a seguir con las imágenes porque va a ser más difícil dibujar. La analgesia y la anestesia en obstetricia es un tema que nosotros tenemos que conocer, por lo menos lo básico, para saber cómo es que hacemos un procedimiento, ¿no? Algunos sí necesitan una anestesia porque imagínense cortar a la paciente sin que esté sin sensibilidad. Entonces ya desde 1846 se utilizaban algunos alcoholes para sedar a la paciente y se tenía que hacer la cirugía, ¿no? Para evitar que haya dolor. Saben que viene de sin anestesia sensación, o sea, la paciente no tiene que sentir dolor en esta zona donde vayamos a realizar el procedimiento. Y la analgesia es la ausencia de sensación del dolor, pero sí logra sentir si usted le toca, ¿no? Si se siente. Solamente que no existe sensación de dolor. El dolor durante el parto puede ser variado. Hay mujeres que sienten demasiado dolor y otras que no sienten nada de dolor, entonces depende mucho del umbral del dolor, ¿no? Cada paciente es diferente, hay algunas que es insoportable, en un 20% es irresistible, no les toleran por nada. Imagínense si el tacto no les están tolerando, que salga una cabecita de 10 centímetros por ahí abajo. En 30% puede ser muy severo, 35% moderado y en 15%, pero de todos modos da una sensación desagradable. ¿A quién le gusta sentir dolor? A nadie, ¿no? Entonces, ¿a él le gusta? Ah, ya. Entonces es importante que tal vez le demos a la paciente el confort de no sentir el dolor. Se han igual a lo largo de la historia utilizando varias sustancias para tratar de que no se sienta, modificar sus efectos secundarios y demás, haciendo que la mujer pueda tener un parto o una cesárea sin dolor, ¿no? Usaron cloroformo, utilizaron alcohol éter, luego ya también la psicoprofilaxis, ¿no? Psicológicamente trataron de hipnotizar a la paciente para que no le duela. Se usó el pentotal y por último la anestesia epidural, que es como algo mágico que ahora las pacientes piden, ¿no? Dicen, quiero la epidural para que no me duela y tener un parto normal. Existen varios mecanismos por los que el trabajo de parto genera un dolor, ¿no? El dolor visceral causado por las mismas contracciones y la irritación del útero hace que esta fuerza y la presión con la que el músculo se contrae, ya les he dicho a los que nunca van a poder tener un útero o a las que sí, pero todavía no lo han usado para tener bebés, si se les contrae un músculo, ¿han sentido alguna vez una contracción o un calambre? Entonces como que el útero o el músculo se contrae, es igual el útero que genera esa reacción de dolor. Y a nivel del abdomen genera esa presión genera un dolor somático, es decir, un dolor corporal que se expresa hacia la piel y demás, ¿no? Tanto la dilatación del cérvix, el borramiento en el segmento uterino, la distensión del cuerpo uterino cuando hay una contracción, la distensión de los órganos pélvicos, la modificación de la anatomía, ¿no? Está todo presionado y más la presión de la contracción, imagínense, y jalan al peritoneo. Entonces ya su terapia anticonceptiva de tu compañera, si nunca voy a tener un hijo. Ay, qué dolor, ha dicho. Hacen que el dolor sea intenso, ¿no? Entonces depende también mucho del periodo en el trabajo de parto en el que estemos. En el primer periodo, cuando empieza la dilatación y el borramiento, es la fase inicial del trabajo de parto, el dolor no es tan intenso. ¿Conocen los dermatomas? Ya debió llevar en anatomía, ¿no? T12, lumbar, sacra. Entonces va migrando el dolor o va aumentando y se va dirigiendo hacia la zona inferior, genitales y extremidades. Al inicio está principalmente T11, T12, en la fase tardía ya va a ir a lumbar 1, lumbosacra. En el segundo periodo de parto, que es el más doloroso, que es el expulsivo, va hacia T11, T12, lumbares y va hacia las piernas, ¿no? El dolor. Y en el tercer periodo, lo mismo que en el segundo periodo, pero ya es mucho menos el dolor porque el bebé ya salió, ¿no? Solamente que igual va a haber contracciones para que salga la placenta. Entonces las vías del dolor se van migrando desde torácico hasta sacro y pélvico.
va a ir variando, ¿no? Y la intensidad también se va haciendo cada vez más intensa en el periodo en el que se encuentre. Al inicio es leve, a nivel de la espalda, tórax, lumbar, después ya se va hacia los genitales, piernas, muslos, glúteos. ¿Y por qué será importante que nosotros calmemos el dolor? No solamente para que la mujer no nos arañe, ni nos grite, ni nos haga de todo, ni nos muerda en el trabajo de parto, sino que también es importante calmar el dolor, porque el dolor que genera la contracción y la misma presión que existe en el útero hace que haya una hipoxia y una acidosis fetal. O sea, el fetito tiene menos cantidad de sangre en su cerebro y genera un estrés para el bebé, ¿no? Una acidosis cerebral que hace que aumente, por ejemplo, el gasto cardíaco. El corazoncito del bebé empieza a latir más para poder enviar la sangre hacia los órganos diana, como en una persona que está sufriendo un estrés, por ejemplo, una hemorragia. Lo que hace el cuerpo es enviar más sangre al cerebro, riñones, suprarrenales, ¿no? Para que no tengamos tanto daño. De igual manera, el corazón del bebé empieza a bombear mucho más rápido, por eso es que hay taquicardia, para poder enviar y salvar estos órganos, ¿no? Eso hace que aumente el metabolismo de los hidratos de carbono en el bebé, generando una acidosis láctica, una acidosis fetal. Y por último, también el dolor genera una ventilación. ¿Han visto a las mujeres en parto o no les han visto todavía en parto? Empiezan, ¿no?, a hiperventilar con el dolor, lo que hace que genere una alcalosis respiratoria. Eso hace que tengan calambres, que les duela más, entonces es bien complicado. Esta alcalosis hace que disminuya la cantidad de oxígeno que está llegando, porque se genera más CO2 en la mujer y la mujer ya no tiene esa ventilación, no transporta tanto oxígeno al bebé y el bebé empieza a sufrir con esa hiperventilación. Entonces aumentan las catecolaminas, aumenta el cortisol en la mujer estresada por el trabajo de parto, lo que reduce la transfusión placentaria de sangre hacia el feto, ¿no? Y por ende va a causar sufrimiento fetal. También va a haber una disminución de la motilidad gástrica, aumento de la gastrina, la paciente como que quiere vomitar más porque todo se le está irritando. Entonces, por eso que nosotros podríamos aliviarle todo eso y permitir que el feto esté tranquilo y feliz hasta que nazca y tener un buen cerebro, que ese es el objetivo. Podemos utilizar la analgesia de parto, las técnicas de anestesia. Existen. Ahí empezó. Existen dos tipos de anestesia. La general, que han debido también ustedes escuchar, ¿no? Y la regional. La anestesia general en obstetricia pocas veces se utiliza y se usa especialmente en los casos en los que la paciente está bien complicada. Por ejemplo, ha tenido convulsiones, está choqueada, no nos va a colaborar para la anestesia en la espaldita. Entonces, en ese caso sí se utiliza la anestesia general. La anestesia regional tiene varias técnicas, ¿no? Tenemos estas son las que más se utilizan. El bloqueo pudendo, a nivel de los nervios pudendos, ¿no? Que igual poco se usa, pero antes sí se utilizaba con más frecuencia. Tenemos el bloqueo paracervical. Como su nombre dice, paracervical quiere decir a los lados del cervix, ¿no? También tenemos el bloqueo raquídeo. El bloqueo raquídeo, que puede ser peridural o puede ser epidural. O puede ser también mixto, ¿no? Los dos. Primero le ponen una raqui y luego el catéter. Eso especialmente para cirugías más largas. El bloqueo pudendo se lo realizaba, y pueden seguirme con sus
celulares los que han podido abrir la presentación. Se lo pone a nivel vaginal, localizamos los labios mayores a través de los labios, lateralizamos un poquito el labio, introducimos una agujita de 15 centímetros, un calibre 22, aspiramos siempre tratando de no introducir, porque la lidocaína por vía endovenosa es peligrosa, puede producir una arritmia, ya deben saber, ¿no? Por fármaco. Entonces, siempre aspirar, localizamos el nervio que está por debajo de la espina ciática e infiltramos, ¿no? 1 ml de lidocaína, seguimos avanzando hasta tocar los ligamentos sacrociáticos y seguimos infiltrando más, unos 3 ml, y posteriormente el resto de los 10 ml. Estas técnicas se utilizaban antes para reducir un poco el dolor a nivel pélvico, ¿no? De los labios, pero que actualmente ya no lo realizamos porque hay técnicas más fáciles, más rápidas y ya tenemos anestesiólogos. El bloqueo paracervical, que les había dicho, es el que se realiza lateral al cervix. Introducimos en varios puntos, ¿no? Tratando de no pinchar las arterias, igual. Este se lo hacía muchas veces en el primer periodo de trabajo de parto para aliviar el dolor, pero ha habido mucho riesgo de bradicardia fetal, entonces ya no se lo realiza en pacientes embarazadas, pero sí podemos utilizar en casos, por ejemplo, de hacer una MEU con anestesia local o hacer una conización con anestesia local, que solamente lo hacemos nosotros los ginecólogos, ¿no? El pudendo y el paracervical lo hacemos de forma ambulatoria los ginecólogos. Igual se va a inyectar 5 a 10 ml entre 3, 6, 9 del reloj. Pero de estas dos técnicas, del pudendo y la paracervical, existen varias complicaciones. Tengo que bajar a tiquear, dice, para cambiar de clase. Entonces, entre las dos existen complicaciones. Si nosotros introducimos en la vena, puede haber una toxicidad sistémica grave. Podemos formar hematomas, ¿no? Si hemos picado un vasito de casualidad, podemos hacer que haya un hematoma en la zona genital. Raras veces infectamos. Igual la vagina no es una zona estéril, entonces también se podría introducir, ¿no? Un proceso infeccioso. Les decía que el bloqueo paracervical a veces causaba bradicardias fetales y está contraindicada si el fetito está con un sufrimiento. Entre las técnicas que ahora se utilizan más y que el anestesiólogo realiza, tenemos el bloqueo raquídeo, espinal o subaracnoideo. O sea, van atravesando las capas hasta llegar a la capa subaracnoidea, ¿no? O sea, por debajo, del aracnoides, sin introducirlo más allá hasta la médula. Tienen que tener mucho cuidado. Los que vayan a ser anestesiólogos van a poder sentir, ¿no? Y van a poder hacer esto. Se realiza por lo general entre L2 y L4, o sea, en la zona lumbar, que es la zona de los dermatomas que agarra la parte donde nosotros vamos a hacer la incisión. Se puede poner a veces un solo bolo de lidocaína, o sea, una infiltración, y con eso suficiente para la media o una hora de cirugía. Pero también pueden haber bolos continuos intermitentes, o sea, introducirlos, ¿no? Por un catéter. Esto se puede realizar con la paciente sentada o en decúbito lateral, localizando los espacios intervertebrales. En el trabajo de parto y en la cesárea bloquean mucho más profundo, ¿no? O sea, más abajito, para poder llegar a la zona suprapúbica. La analgesia o la anestesia epidural, que esta también se puede utilizar en el trabajo de parto, puede ser colocando un catéter, que es como un tubito que se deja conectado a la espalda. Esto le permite al anestesiólogo ir poniendo varios bolos o dosis de anestesia en casos de que faltara mucho para el trabajo de parto, ¿no? Se bloquean los dermatomas T10 a S5, o sea, todo lo que es esta zona, ¿no? del dolor abdominal. A veces en estos casos la paciente deja de sentir el dolor y no ayuda mucho porque no se da cuenta cuando está teniendo una contracción. Pero si nosotros le ayudamos y le decimos, o sea, sentimos nosotros, porque la contracción no se va a inhibir, solamente se va a inhibir el dolor. Entonces le decimos que puje, como que apriete, ¿no? Hacia abajo para poder tener el parto normal.
Y en la cesárea, el bloqueo se realiza un poco más abajo, ¿no? De T4, T5. La anestesia epidural produce un bloqueo nervioso central, ¿no? Se introduce en el espacio epidural. ¿Conocen, no? Los espacios ustedes de la médula, del sistema nervioso, entonces se van sin llegar a la dura madre. Cuando se pica la dura madre va a haber efectos secundarios que vamos a ver que también existen más adelante. Esto inhibe la conducción nerviosa porque hay bloqueo de los canales de sodio, impide la propagación de los impulsos nerviosos a esta zona y a dosis bajas preserva la función motora, ¿no? O sea, en un trabajo de parto ponen menos dosis, puede mover la paciente sus piernas, pero en dosis para la cesárea produce un bloqueo sensorial y motor, o sea, ya no puede mover sus pies. Se puede hacer una raquidia combinada, raquidia epidural combinada, o sea, ponerle una inyección de lidocaína y también al mismo tiempo un catéter para seguirle infiltrando a través del catéter, ¿no? Lo fijan en la parte del hombro para que a través de eso puedan introducir. En algunos países existen unas maquinitas como unas bombas en donde la paciente se va aumentando su dosis, ¿no? De acuerdo a lo que ya está sintiendo. La raquidia epidural combinada se usa cuando los tiempos quirúrgicos van a ser más largos, por ejemplo en una histerectomía, en una cirugía por cáncer, ginecológica, y bloquea un poquito más abajo, ¿no? Entonces las complicaciones como de cualquier bloqueo o anestesia pueden ser la hipertensión maligna. Cuando la paciente está en una crisis hipertensiva es mejor darle una general que ponerle una anestesia rápida, ¿no? Las coagulopatías, si es que al introducir o al pinchar vamos a tener sangrado. Las pacientes que han recibido tratamientos con anticoagulantes, si al pinchar nosotros hacemos sangrar, entonces vamos a estar en problemas, ¿no? También si hay una infección localizada en la espalda o una lesión, no sé, por alguna patología de la piel, son contraindicaciones de hacer una anestesia epidural o peridural, y el aumento de la presión por un tumor cerebral. Las complicaciones o los efectos secundarios más comunes, la hipotensión, la taquicardia, las convulsiones. Puede haber también una disfunción vesical, o sea, la vejiga retiene orina y no quiere orinar después de la anestesia, ¿no? La hipertensión, y si nosotros no tenemos, o bueno, los anestesiólogos no tienen una buena técnica de asepsia-antisepsia, podrían introducir a la meninge una bacteria y causarle una meningitis, ¿no? Dolor de cabeza, fiebre y lo que ya conocen de la meningitis. Entonces, el bloquear el trabajo de parto, cuando nosotros bloqueamos el dolor en el trabajo de parto, también puede ayudarnos un poco en mejorar la actividad uterina, porque lo que hace es relajar, ¿no?, a la paciente. Como la contracción está muy relacionada con factores humorales, hormonales, la liberación de oxitocina, prostaglandinas, entonces el bloqueo neural o del sistema nervioso no tiene tanto efecto en estos, ¿no? O sea que va a seguir, incluso algunos mejora la contractibilidad uterina. El dolor y la ansiedad muchas veces produce que el útero no tenga una contracción adecuada o una coordinación, y en el periodo expulsivo, si nosotros colocamos una anestesia epidural, provoca que haya mayor relajación de los músculos pélvicos y hace que disminuya el tiempo del expulsivo. Entonces, pero siempre, como les he dicho, pidiéndole a la paciente que ella haga el empujo, porque la paciente ya no siente nada y deja de ayudarnos. Entonces, podemos utilizar analgesia de parto en pacientes jóvenes, adolescentes, con cardiopatías, por ejemplo, pero que esté indicada un trabajo de parto, ¿no? En embarazos gemelares, si hay alteraciones dinámicas, un trabajo de parto normal, pero que queremos aliviar el dolor, prematuridad en una cesárea previa, donde les duele mucho más el segmento. También podemos utilizar si la paciente tiene que evitar los esfuerzos en algunas cardiopatías, ¿no? Y bien, las complicaciones que podemos tener van a ser hipotensión arterial, puede haber temblores, convulsiones, también pueden haber dolores de cabeza, dolor de espalda, que utilicemos mucha dosis, una sobredosis nos puede generar convulsiones. También podemos afectar los nervios y producir que haya parestesias, hemiplegias, ¿no?
abscesos, hematomas a nivel de las funciones, y creo que la más frecuente es la cefalea postfuncional, ¿no? Y también se puede producir una parada cardiorrespiratoria, puede ser por sobredosis o por mal manejo quirúrgico. Tu amigo. Bien, entonces chicos, este es el tema de la anestesia y analgesia. No sé si tienen alguna duda. Pero también entendió que la analgesia no, pero pues en el trabajo de parto no tiene. ¿Qué me has dicho? Que la analgesia y la analgesia pueden prolongar el trabajo de parto. No es que prolonguen, sino que la paciente deja de sentir el dolor y se echa, pues, ¿no? Esperando a ver cuándo se sale. Ya no te ayuda. Cuando sienta que sale. Cuando ya sienta que está saliendo, o sea, si tú no le dices que puje, la paciente va a estar sin dolor, pero ahí, ¿no? Obviamente el trabajo de parto fisiológico por sí solo produce, ¿no? Que descienda y que puje, pero podemos acortar usando oxitocina, pidiéndole que puje, a veces le empujamos un poquito, que no deberíamos hacer, pero no es que prolongue en el tiempo, sino que la paciente se relaja tanto que ya no te ayuda, pues te hace esperar más, ¿no? ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Duda? ¿Hay ¿Nada? algún problema con el tema de la punción? Porque, bueno, he escuchado que quedan con secuelas de dolor de espalda. Eso es como un mito, ¿no? Una leyenda de que todas las que les ha puesto anestesia a la cesárea dicen, no, ahora me duele mi espalda. Pero no creo que sea tanto eso, porque también la mamá después de tener a su bebé, está ¿no? agarrando a su bebé, carga 10, 15 kilos, 20 kilos, los gorditos, obesitos, no sé, la posición para dar de lactar. Entonces, eso le genera un dolor que la mamá asocia a la punción. Entonces, no siempre puede pasar, a no ser que haya habido una lesión medular, no sé, que le hayan puesto una mala anestesia. O a veces cuando le pinchan la dura madre también pueden generarle cefaleas postfuncionales que necesitan, ¿no? Un tratamiento específico por ellos. Pero después creo que les ayuda por lo menos a que no sientan dolor.